¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que todos se encuentren bien. Muchas gracias por estar aquí conectados con nosotros. Mi nombre es Leonel Flores, soy director de Inóxico y es un gusto tenerlos ahora a todos aquí en esta reunión. Y les quiero platicar, antes de presentar a nuestros invitados, les quiero platicar cuál es la iniciativa que hemos tomado para esto. Desde el año pasado nos hemos reunido un grupo de empresas relacionadas con el área de crédito y cobranza y hemos tratado de hacer webinars que tengan temas de interés para toda la gente de crédito y cobranza. Sabemos que estas áreas siempre necesitan un poco más de capacitación, un poco más de información respecto a todos los temas que nos tienen envueltos desde la parte financiera hasta la parte de cobranza, ¿no? Entonces, por eso que un grupo de empresas estamos haciendo el esfuerzo de transmitir conocimientos para todas ellas a través de estos webinars. Así es que hoy quiero presentar a un par de personas que están ayudándome con esta gran iniciativa. Voy a comenzar presentando primero a Margarita Chávez, que es directora de Chávez y Albert Consultoría. Por favor, Margarita, si te puedes presentar y dar la bienvenida. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias, Leonel. Encantada de participar con Eduardo y contigo en esta iniciativa. Qué mejor que podamos contribuir de alguna forma en el área de crédito y cobranzas. Seguramente la gente que está con nosotros es aquella preocupada por su labor, su responsabilidad que hace al interior de la empresa. Entonces, su servidor tiene una empresa dedicada a brindar soluciones a empresas que venden a crédito. Y dentro de ellos está informes comerciales, está capacitación en el área de crédito y cobranzas, está la intermediación y asesoría en seguro de crédito y toda una administración de crediticia, un risk management crediticio y me da mucho gusto estar con ustedes. ¿Te refieres a mi trayectoria? Brevemente, hice unos estudios de máster en la Escuela Nacional de Seguros en Francia y he trabajado en muchas empresas internacionales, sean aseguradoras y sean corredores de seguros. Y listo. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias por la presentación. Y pues bueno, nuestro segundo invitado es precisamente la persona que va a estar exponiendo y platicándonos acerca de este tema tan interesante. Es Eduardo Q. Yo lo conozco desde hace muchísimos años. Tengo el placer de decir que fue una de las personas que me ayudaron con mi mentoría en esta área. Entonces, pues Eduardo, bienvenido, por favor, si gustas también presentar tu empresa y presentarte, por favor. Muchas gracias, Leo. Es un placer estar y poder platicar con todos ustedes. Primero que nada, muchas gracias por registrarse y por dedicar un poco de su valiosísimo tiempo a esta charla. Les aseguro que no los vamos a defraudar, les vamos a dejar con cuestiones muy interesantes en su cabeza que va a estar dando vueltas. Pero bueno, presentándome, yo tengo una licenciatura en Administración, una licenciatura en Derecho, una maestría en Ingeniería Financiera, diplomados en Calidad Total, en Sistemas de Información y otras cosas. Tengo muchos años en el área de crédito y cobranza. Trabajé en empresas transnacionales a niveles directivos, en áreas de crédito y cobranza, en áreas de auditoría, en áreas de tesorería. Y bueno, con los 61 años que tengo ahorita y más de, pues, ¿qué serán? 40 y tantos de trayectoria laboral, he visto los cambios que se han dado en tecnología y en necesidades de recursos en las empresas y afortunadamente en empresas de vanguardia tecnológicamente hablando. Nuestra empresa, Grupo ASIC, se dedica a profesionalizar la actividad del crédito y cobranza. Nosotros denominamos, en lugar de crédito y cobranza, retorno de flujo de caja,
porque es un área de administración que tiene que ver con toda la empresa. En ese orden de ideas abarcamos todo lo que tiene que ver con la recuperación y los flujos por donde pasa el crédito y cobranza, porque como le digo a la gente, para cobrar es tocar la puerta, estirar la mano y pedir que nos paguen, pero para que eso se haya dado, hubo que haber vendido bien, hubo que haber fabricado bien, hubo que haber entregado bien, hubo que haber establecido programas financieros de venta y comercialización, tuvo que haber entrado a mercadotecnia, etcétera, etcétera. Todo eso puede hacer que no nos paguen. Y el responsable de asegurar que todo eso se dé es el de crédito y cobranza, porque finalmente es el que van a regañar por no cobrar. Entonces, por eso hablamos nosotros de retorno de flujo de caja. Eso hace mucha sinergia con la labor tan interesante que Leo está presidiendo en la empresa, también con Margarita y toda la experiencia que tiene. Por eso es que nos hemos conjuntado nosotros para poder participar a ustedes de la realidad que está viviendo este país. Nosotros estamos enfocados, principalmente yo, en echar a la basura todos esas charlas hablando de los principios del crédito y la cobranza y todas esas tecnológicas del siglo XVIII que hoy ya no aplican, y que hoy las empresas están ávidas y necesitadas de una realidad administrativa, de una estructura, de una profesionalización administrativa, del retorno de flujo de caja. El objetivo que perseguimos en ASIC es incrementar la rentabilidad de las empresas en el retorno de flujo de caja. Es por eso que estamos enfocándonos en todo el proceso de crédito y cobranza, en aspectos preventivos, en aspectos correctivos, en aspectos tecnológicos, administrativos y sobre todo de conocimiento. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Lalo. Excelente presentación. Precisamente creo que el tema que hoy nos trata es estos cambios que han tenido la reforma fiscal y el cómo nos va a afectar a la parte de cuentas por cobrar, ¿no? Yo creo que si recordamos anteriormente, el poder hacer deducible algunas facturas no era tan complicado, bueno, facturas malas, no era tan complicado, pero la reforma fiscal cambió este tratamiento y precisamente es de lo que va a tratar tu ponencia, Eduardo. Así es que te dejamos las cámaras, ya puedes compartir pantalla en el momento que quieras y adelante. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con lo último que comentó Leo, la verdad es que es esa. Queremos empezar el año con el pie derecho. El año comienza en las empresas con el cierre anual. Ahorita, y por eso hablamos de gracias por su tiempo, sobre todo, porque casi todos ustedes están dándose la oportunidad de estar con nosotros, a pesar de que están inmersos en el cierre anual, que todo el mundo anda metido en eso. Están viendo la forma de tener el mejor número posible. Y hablando de la deducción, que es un apartado muy importante, puesto que hubo una reforma importante en este segmento para este año. Lo que mencionaba Leonel, antiguamente deducir una cuenta era hazlo como se te pegue la gana. Tú puedes deducir como quieras. Comenzó, y como les hablo, que desde los años 80 estoy inmerso en el crédito y cobranza y en la auditoría, pues la gente simplemente pedía la carta de un abogado para poder deducir el crédito. Ve que tu abogado te dé una carta y con eso deduces el crédito. Y finalmente eso no era así, o no debía de ser así. Posteriormente empezaron con deducir, o a la par, más bien, querían deducir también con nota de crédito. Todo querían, haz 1000 notas de crédito para deducir todo lo que tengas en la cartera. Y eso tampoco debía de ser así. Si bien era una forma, y todavía sigue siendo una forma de apoyo, no es como deben de ser las cosas. Ahora sí que es como los cubiertos a la hora de comer, el cuchillo, el tenedor, la cuchara,
la cuchara chica, el tenedor chico, el plato grande, la taza. Todo eso yo no utilizo. Entonces, hablamos de actividades en crédito y cobranza, porque primero que nada, hay muchas cosas que se desconocen, que se sobreentienden y creen que así deben de ser, porque son usos y costumbres que se han venido aplicando a través de los años y que no son lo que es, no es lo que la gente dice. Existen, pero su aplicabilidad no es como la están manejando. Y esto lo vamos a platicar hoy, lo van a ver el día de hoy. También afecta mucho la cuestión de los auditores, porque yo como fui auditor y como veo a los auditores van como dice su primicia by the book. Ellos hacen una auditoría este año, determinan puntos de control a mejorar, etcétera. Y para el año que entra van a venir y van a revisar los puntos de riesgo que ellos dejaron en su dictamen. Y si acaso algunas otras cosas que lleguen a percibir nada más. Pero eso no quiere decir que hacen un barrido de las operaciones de la empresa con sus actividades, consultando el interno, las mejores prácticas, las políticas administrativas aplicables para cada una de las posiciones que se tienen que analizar. No lo hacen. Primero porque no hay la gente suficiente para abarcar las áreas de la empresa. Segundo, porque no tienen el tiempo suficiente para dedicarle en una auditoría a una organización para poder ser exhaustivos en su trabajo. Y no estoy hablando de negligencias. Estoy hablando de practicidad. Entonces, como no tienen la gente ni el tiempo, lo más práctico es ir a revisar lo que estuvo mal y darle una checadita a diferentes cosas, nada más a selección. Entonces, eso tampoco ayuda en el aspecto del crédito y la cobranza. Otro de los puntos importantes es el abismo que existe entre lo que es la administración de la empresa al marco jurídico en el cual se ven integradas las empresas en su actividad. Con esto quiero decir, y lo vamos a ver, en función de por qué tengo que demandar para deducir, en función de por qué no me sirve la carta de un abogado, en función de las cantidades, en función de las antigüedades, en función de la característica que es muy difícil encontrar a alguien que realmente conozca eso. Lo que hacen es tomar una decisión por los usos y costumbres que vienen arrastrando y pedir el aval de su auditor y con eso se persignan y vamos adelante. Pero eso no quiere decir que lo que están haciendo es lo correcto, aunque el auditor diga que sí. Entonces, aquí vamos a descubrir cosas importantes que nos van a marcar el camino a seguir en esta nueva vida para las deducciones en las empresas, puesto que el ajuste en la ley y el apartado que regula las deducciones para las empresas ha sido un ajuste importante. ¿Y qué es lo que sucede también con este tipo de ajustes? Que la gente se espanta. Por ejemplo, modificaron o crearon unos artículos específicos. El gobierno está enfocado para tratar de controlar la evasión. Ese es el objetivo del gobierno. Y lo que ellos encontraron es que a través del esquema que se conoce como outsourcing, que es un esquema anglosajón, el gobierno vio que por ahí se iba mucho dinero porque se vendían facturas, las empresas que prestaban servicio externo contrataban a personal con sueldo mínimo, no lo daban de alta en el seguro social,
y en consecuencia pues pagaban mucho menos impuesto, había empresas fantasmas, etcétera. Pero eso no quiere decir que lo que se conoce como outsourcing, que son servicios externos, no sirva, o sea un demonio o un cáncer para las empresas. Eso no es cierto. Y el problema es que desde el presidente las cosas se expresan de manera incorrecta. Porque el presidente dice de manera textual, vamos en contra del outsourcing. Y no es cierto. Van en contra de los evasores, sí. En contra de las malas prácticas, sí. De la defraudación fiscal, sí. Pero no de un servicio externo especializado. Entonces, es a donde queremos llegar nosotros como equipo, a mostrarles a ustedes que el outsourcing es una muy buena alternativa, que las regulaciones que pusieron, pues qué bueno que las pusieron, porque quiere decir que se van a ir los que no hacían nada y van a quedar los expertos. Creo que perdimos un momento a Lalo. Vamos a ver si ahorita regresa. Sí. Ya Ahí estás, estoy. Lalo. Te perdimos un momento, sí. Ya estás de vuelta. Perdón. Entonces, eso es lo que queremos expresar aquí. Este tema del outsourcing es algo que trataremos más adelante, pero es lo que queremos dejarles saber a ustedes, que la realidad y la seguridad que la ley ampara, las alternativas que tenemos, porque somos administradores de una empresa, de una unidad de negocio, etcétera. Entonces, hoy vamos a hablar de los impactos que tiene la reforma fiscal para a partir de este año, en lo que tiene que ver la deducción de los créditos que se conocen como incobrables. ¿Qué es una cuenta mala? Una cuenta mala es un crédito con imposibilidad práctica de cobro, así lo determina la ley. ¿Y cómo se determina la imposibilidad práctica de cobro? La imposibilidad práctica de cobro se determina cuando se acaba mi posibilidad práctica de cobro. Lo bueno del derecho, lo bueno de las leyes, es que son precisas. Tienen un inicio y un fin. Entonces, la ley establece que se puede deducir cuando hay imposibilidad práctica de cobro. Y esta empieza cuando se acaba mi posibilidad práctica de cobro. ¿Cómo la determino? En función de la antigüedad de mi crédito, en función del riesgo de cobro, en función del sustento legal, en función del sustento documental, etcétera. Son diferentes elementos. Eso lo tiene que determinar cada una de las empresas. Por ejemplo, en cuestión de control interno, las mejores prácticas que emite PricewaterhouseCoopers establece que una cuenta empieza a entrar en riesgo de un no cobro cuando cumple 1.5 veces su plazo de crédito en vencido. Es decir, si yo vendo a 30 días, mi crédito empieza a entrar en cobro cuando cumple 45 días de vencido. Yo debería de empezar a reservarla y empezar a tomar medidas extraordinarias de gestión de cobro. Entonces, así se determina la imposibilidad práctica de cobro. La ley establece lo siguiente en el apartado para las deducciones. El apartado que regula las deducciones es el artículo 27, fracción 15, anteriormente artículo 31, fracción 16, y establece lo siguiente de manera textual. Nos pone dos condiciones para poder deducir un crédito. La primera es que esté prescrito y la segunda es que exista una imposibilidad práctica de cobro. Dice, en caso de las pérdidas por créditos incobrables se consideren realizadas en el mes en que se consuma el plazo de prescripción que corresponda o antes si fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro. Entonces, lo que nosotros conocemos como un crédito incobrable que podemos deducir es un crédito
que tiene una prescripción ya determinada o un crédito que tiene una imposibilidad práctica de cobro. Es decir, que yo ya agoté mi práctica de cobro. ¿Cuál es mi práctica de cobro? Pues lo que hacen ustedes para cobrar dentro de su empresa. Le hablan al cliente, le mandan una carta, un WhatsApp, redes sociales, no sé, llamadas telefónicas, lo visitan, hacen escalamientos, diferentes cosas que ustedes ya tienen por costumbre metódica realizar. Y hablo de costumbre hecho y lo que es de derecho. Lo que es de hecho es una práctica metódica de cobro. Las empresas realizan gestiones de cobro recurrentes de crédito establecida. ¿Cuántas veces le llamo? ¿Cuántas veces le visito? ¿Cuántas veces le mando cartas? ¿Cuántas veces le mando mensajes? Etcétera. Todas esas actividades dentro de un tiempo establecido. ¿Por qué? Porque las empresas lo que buscan para vender a crédito es incrementar su venta e incrementar su rentabilidad. Por eso las ventas a crédito son más costosas que las ventas de contado, porque llevan un incremento de costo por el tiempo. Es sencillo. Cuando ese tiempo se extiende, es decir, cuando no me pagan mi cuenta, entonces empiezo a perder mi rentabilidad. Entonces deberían de tener una política de cobro. Es lo que dice el artículo, que esté prescrito que existe una imposibilidad práctica de cobro. Y explica, dice, para los efectos de este artículo, se considera que existe notoria imposibilidad práctica de cobro, entre otros, en los siguientes casos. Tratándose de créditos cuya suerte principal al vencimiento no exceda 30,000 unidades de inversión. Cuando se tengan 2 o más créditos, se deben de tomar como un solo crédito, o sea, se deben de sumar. Lo dispuesto en este inciso es aplicable para los créditos contratados con el público en general y pone condiciones donde dice que hay que informar a los de estos créditos a las sociedades de información crediticia, es decir, hay que meterlos al buró de crédito. También en este inciso A establece que para los créditos que se para poder deducir, hay que informar al deudor para que él acumule el ingreso porque no pagó. Y hay que hacer una declaración en febrero 15 al SAT de aquellos clientes que no pagaron de las cuentas que vamos a deducir. Y tratándose en el inciso B de créditos cuya suerte principal sean mayores a 30,000 UDIs, dice la ley, y esta es la reforma que se hizo, cuando el acreedor obtenga resolución definitiva emitida por la autoridad competente con la que demuestre haber agotado las gestiones de cobro o en su caso que fue imposible la ejecución de la resolución favorable y además se cumpla lo establecido en el párrafo final del inciso anterior, del inciso A. Hasta el año pasado, este inciso B decía, cuando el acreedor haya demandado ante autoridad judicial el pago del crédito. El cambio fue este. Ahora pide la autoridad que se demande, que se obtenga una resolución definitiva y que se demuestre que no se pudo realizar el cobro del crédito. ¿Y saben qué? En cierta forma la autoridad tiene razón, porque habían hecho esta reforma, esta primera reforma que estuvo vigente hasta el año pasado, se hizo en 2007. Fue cuando se implementó este apartado de hay que demandar. Pero no existe una sola demanda
que diga, señor juez, vengo a deducir mi crédito. Eso no existe. Las demandas se presentan y dicen, señores, vengo a demandar a SIC porque no me pagó y quiero que me pague. Entonces, como esto estaba muy ambiguo, dice que haya demandado ante autoridad competente, ante autoridad judicial, el pago del crédito. Y la pregunta es, bueno, ya lo demandaste y ¿qué pasó? ¿Te pagaron o no? Porque si sí te pagaron, entonces no me enteraste el impuesto y dedujiste la cuenta. Y si no te pagaron, pues entonces muéstrame la sentencia de que no pudiste cobrar. Como no lo establecía, quedaba muy ambiguo, pues todas las empresas se dedicaron a presentar demandas en los juzgados y a dejarlas ahí a la deriva. Pero como la obligación de la autoridad es cuando se presenta una demanda, hay que darle trámite hasta del pueblo a través del gobierno mediante las demandas que todo mundo metía para deducir créditos. Por eso es que esta enmienda, porque al demandar hay que darle seguimiento y ver si se pudo cobrar o no. ¿Cómo lo puedes demostrar? Pues con la ejecución fallida o con la no ejecución por la no localización. Sin embargo, al obligar a esto, las etapas de la demanda se integran de estos 4 puntos. La primera instancia, que es cuando uno presenta la demanda hasta una primera sentencia, después viene la apelación, después viene el amparo y después viene la ejecución. Todos estos tiempos, sumando estos tiempos, una demanda se puede llevar de 1 año a 3 años. Y además, antes le pagaban a un abogado para deducir una cuenta a través de la demanda, le pagaban a un abogado para que presentara la demanda y ya, era todo lo que tenía que hacer. Pero ahora, como el abogado tiene que seguir toda la demanda, pues no va a ser costeable, porque el abogado va a cobrar por el trabajo que tiene que hacer durante el costo de una demanda. Es el 40% del valor de lo que se espera cobrar. Ese es el promedio de costo de una demanda. Entonces, lo que uno puede recuperar cuando deduce un crédito es el 40% del valor del crédito. Si les pongo un ejemplo y pretendo deducir 100,000 pesos a través de la demanda y contrato un abogado, pues lo que espero recuperar en impuesto son 40,000 pesos. Pero como el costo de la demanda es el 40%, pues el abogado y los gastos de juicio me van a costar 40,000 pesos. Entonces no hace sentido que yo pretenda deducir a través de la demanda, donde voy a invertir lo que espero cobrar y además hasta dentro de 3 años. Entonces no hay razón para continuar en este tenor. Después vienen ajustes a la reforma que dice este apartado de ley. Se compruebe que el deudor ha sido declarado en quiebra en un concurso, eso ya existía. Tratándose de instituciones de crédito, se considere que existe notoria imposibilidad práctica de cobro cuando la cartera sea castigada de conformidad con las disposiciones establecidas. Creo que se congeló otra vez Lalo. Eduardo, te perdimos otra vez. Sí, ya estoy ahí. Ahí estás, ya de regreso. Sí, se proporcionan a autoridades fiscales la misma información suministrada en la base primaria de datos controlada. Esta es otra reforma de ley. ¿Qué hacen con esta reforma? Si ustedes se recuerdan, existía una ley del YETU. Esta ley del YETU se creó
para beneficiar a los bancos, para que los bancos pudieran deducir todo lo que no cobran. Por eso, en el mundo, porque por esa razón, y les doy, uno puede deber 100,000 pesos, 1,000,000 de pesos o la cantidad que sea. El banco jamás va a demandar una tarjeta de crédito. Lo que hacen es venderla. La venden a empresas de cobranza, que esa empresa de cobranza se dedica a ofertar pagos bajos para liquidar, y si no la cobran, la venden a otra empresa de cobranza para que haga lo mismo, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la ley del YETU decía eso, que la cartera se podía deducir si se vendía a una empresa de cobranza. Y si esa empresa de cobranza no podía cobrar y a su vez vendía a otra empresa de cobranza, podía deducir la cartera que no había cobrado. Por esa razón no se persiguen tarjetas de crédito en este país. Y le dice a los bancos, puedes deducir tus créditos, pero me tienes que decir quién no te pagó para que yo vea quién fue y lo pueda perseguir. La verdad de las cosas es que estas reformas, este inciso A y este inciso B, pagó nuestra, seguramente tampoco pagó el impuesto. Por eso es que el gobierno detalla esta información. Bueno, ¿qué es lo que podemos deducir? Podemos deducir las facturas, podemos deducir los pagarés, cheques, devoluciones no recibidas, préstamos, traspasos intercompañías, faltantes de inventario, inventario obsoleto, pérdidas por caso fortuito, etcétera. Todo lo que es crédito lo podemos deducir, todo. Hay que tener en cuenta que las deducciones las regula o el impuesto, lo regula la ley del impuesto sobre la renta. Pero tanto las prescripciones como lo que podemos deducir, lo regula el Código de Comercio. Y lo que dice el Código de Comercio en sus principales postulados es que los actos de comercio son actos de buena fe. Entonces, la ley del impuesto sobre la renta se refiere a créditos. ¿Qué es un crédito? Pues una factura. ¿Por qué? Porque la factura es un documento mercantil que engloba créditos. Un pagaré pasa lo mismo. El cheque exactamente lo mismo. Las devoluciones no recibidas igual, porque fueron mercaderías que salieron a venta y que no se recuperaron. Ahí tenemos una pérdida. Los préstamos igual, es un crédito. Los traspasos intercompañías, esto es muy importante. Hay empresas que tienen o grupos que tienen varias empresas o empresas que tienen empresas filiales fuera del país. Todos los traspasos que se hacen entre empresas, aunque sean de los mismos grupos, son empresas independientes, son entidades independientes. Entonces, por ejemplo, en el sector automotriz es muy común que un grupo automotriz tenga varias empresas. Una que comercializa los autos, otra que provee las refacciones, otra que renta los activos o los lugares donde están establecidos, y así sucesivamente. Todas ellas conforman un grupo y entre ellas pueden hacer traspasos que pueden generar pérdidas a la empresa y en consecuencia pueden ser deducidas. Estas estrategias son totalmente permitidas por la ley y pocas empresas lo hacen.
Empresas que tienen filiales fuera del país, esto también es muy importante. Y les pongo un ejemplo. Con varios clientes nuestros, en las épocas en las que Hugo Chávez cerró las salidas de dinero de Venezuela, como no se podía mandar dinero, lo que hicimos con este tipo de empresas fue realizar los traspasos intercompañías, es convertirlo en un crédito, en un préstamo de una empresa a otra y reconocer la deuda aquí. Y de esa manera se liberaba el ingreso de la empresa en otro país, aquí se reconocía la pérdida y aquí se deducía. Y eso es perfectamente operante, es totalmente legal. Faltantes de inventario o inventarios obsoletos, también. Eso se convierten en créditos y son totalmente deducibles. En lugar de tenerlos ahí costando, porque es lo que hace un inventario, costar. Las pérdidas por caso fortuito, esto es un punto muy importante ahorita, porque estamos en pandemia, estamos trabajando en tiempos cortos, las empresas están cerrando un día sí, otro día no, otro sí, otro también, y así están dejando de comercializar todo lo que podían haber comercializado, y eso es muy fácil de demostrar, con un presupuesto. El sector de alimentos, los restaurantes, ¿cuánto tiempo estuvieron cerrados? Las empresas de servicio que ya no están contratadas, ¿por qué? Porque no pueden entrar a las empresas como externos por cuestiones de seguridad por el COVID. Entonces ya no puedo darle servicio a mi cliente. Y en consecuencia me genera pérdidas. Pérdidas porque no puedo realizar mi negocio, no puedo comercializar. Y eso aquí dice que es una pérdida por caso fortuito. Y díganme ustedes si no, una pandemia es un caso fortuito, por supuesto. En consecuencia es deducible. Entonces hay muchas empresas que están teniendo pérdidas hoy y que están buscando la forma de poder levantarse. Y esta es una forma muy buena. El deducir todo lo que no pude cobrar, el deducir todo lo que no pude generar. Yo esperaba tener una venta, no sé, de 7 millones de pesos en 2021 o en 2020 o 2019 y no la tuve por la pandemia. Nada más tuve una venta de 3 millones, entonces 3 millones no pude vender. Eso es una pérdida, porque la pandemia me lo impidió. Tuve un caso fortuito y puedo deducir esos 3 millones. Aunque no esté teniendo utilidades ahorita, las deducciones son acumulables. El año que entra, que yo empiece a generar utilidades, entonces lo voy aplicando y así sucesivamente en los años venideros. Y estoy obteniendo un retorno de marginal, aunque así sea, pero de todo lo que perdí. Entonces, esto es algo de lo importante que se tiene que hacer. ¿Por qué no puedo deducir por el método genérico? O sea, los incisos A y B que ya vimos. Acuérdense que los actos de comercio son actos de buena fe. En consecuencia, hay situaciones que me impiden poder deducir a través de este método. Primero, porque ya lo vimos, ahora es un procedimiento muy costoso. Entonces, la demanda definitivamente no es una forma para deducir. Puede ser que también se me perdieron los documentos, tampoco podría demandar. Puede ser que tenga una relación hegemónica, por ejemplo, yo surto al gobierno o surto a autoservicios departamentales, etcétera. Todos estos clientes normalmente son entre el 20 y el 40% del ingreso de las empresas que trabajan en este segmento de mercado. Entonces no voy a demandar a un cliente para deducir un crédito porque me estaría dando un balazo en el pie, estaría poniendo en riesgo el 20 o el 40% de mi ingreso. Entonces prefiero absorber la pérdida. Cobranza judicial incosteable.
Ya lo vimos, es muy costoso. Si me va a salir más caro cobrar, pues no lo hago. Juicios en litigio que no se terminan, que ya llevan muchos años también. Y todos los demás descuentos improcedentes, devoluciones y todo lo que me esté costando es deducible. Adicionalmente tenemos la limitante, como les mencionaba al principio, todo el mundo pretendía deducir a través de nota de crédito, pero muy poca gente sabe que solamente puedo deducir por nota de crédito aquellas operaciones que haya realizado en el ejercicio. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Si ustedes realizaron ventas a crédito en diciembre o en noviembre para cobrar en este año, y en este año no les pagan todo lo que ustedes esperaban, aquello que no les pagaron ya no pueden hacer nota de crédito, porque la nota de crédito estaría saliendo en un ejercicio diferente. Y aquí está la ley. Devoluciones, descuentos, bonificaciones que se hagan en el ejercicio. Entonces lo que tendrían que hacer es que cuando vendieron, debieron haber emitido la nota de crédito correspondiente. Entonces no les paga algo que esperaban recibir, ahorita ya no pueden hacer nota de crédito. Si ya no es conveniente demandar para deducir, ¿por qué me va a costar lo mismo que yo espero recuperar y me va a tomar de 1 a 3 años? Pues, ¿qué es lo que puedo hacer? Analicemos la ley. La ley me dice que en caso de pérdidas por créditos incobrables se consideran realizadas en el mes que se consuma el plazo de prescripción que corresponda o antes si fuera notoria la imposibilidad práctica de crédito. Y continúa diciendo, notoria imposibilidad práctica de cobro. Para los efectos de este artículo se considera que existe notoria imposibilidad práctica de cobro, entre otros, en los siguientes casos. Y me pone los incisos A y B que ya vimos. Pero me dice la ley, entre otros. Eso quiere decir que hay más caminos para deducir aparte de A y B. A y B no son los únicos caminos para deducir los créditos a través de una notoria imposibilidad práctica de cobro o para demostrar una imposibilidad práctica de cobro. Me dice la ley que hay más caminos. El inciso B y el inciso A son supletorios, pero los incisos A y B no son supletorios del párrafo que antecede, es decir, A y B están enlazados y para hacer A o para hacer B más bien hay que cumplir con lo que dice. Hay un término jurídico que se llama supletoriedad, que ahorita vamos a explicar, y esa supletoriedad es la que se da entre A y B, porque B dice demándalo y además haz lo que dice A. Pero ninguno de estos dos se refiere al párrafo de arriba. En consecuencia, con lo que dice A y B, es decir, no tengo que demandar, no tengo que meter a buró de crédito, no tengo que notificar al deudor, no tengo que acusarlo con Hacienda, no tengo que hacer lo que dice A y B para realizar un entre otros. La supletoriedad, la explicación jurídica es una significación que implica la acción de suplir una diferencia o mala regulación de una ley de carácter general con otra de carácter específico, en la que se encuentran reguladas la institución o figura a suplir. Y me dice también, es un mecanismo de integración de la ley positiva, es decir, la ley que está explicando, por medio de este se colma una laguna legal o se garantiza la unidad, coherencia o plenitud de cierto sistema operativo. La supletoriedad es lo que estamos explicando en A y B. Para esto, existe el entre otros. Para entender el entre otros, les recuerdo que esta reforma se dio en 2007. En 2008, la Suprema Corte de Justicia expresa una opinión sobre el entre otros, porque hubo muchos
cuestionamientos al respecto. Y la Suprema Corte de Justicia explica diciendo, renta el artículo 31, fracción 15 de la ley del impuesto relativo al incluir la expresión notoria imposibilidad práctica de cobro, no transgrede el principio de legalidad tributaria y incobrables serán deducibles siempre y cuando se consideren realizadas en el plazo que se consume, en el mes en que se consuma el plazo de prescripción, o antes si fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro, no transgrede el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues define dicha expresión enunciativamente, dando el ejemplo de los casos que, entre otros, puede considerarse que existe esta imposibilidad. Esto es, se trata de un concepto jurídico indeterminado en la ley que describe un objetivo, fin y un principio que sustenta la idea o concepto mercantil y contable que implica considerar en abstracto una serie de hechos, conductas o situaciones que pueden regularse en casos concretos. De ahí que sea un concepto enunciativo y no limitativo, que exige que los hechos y su significación financiera más que jurídica, se analicen y ponderen sistemática y relacionadamente con las pruebas correspondientes para determinar de manera razonable y congruente la imposibilidad práctica de cobro, ya que puede haber casos distintos a los específicamente señalados en la referida fracción 15. Todo esto quiere decir esto, el entre otros. ¿Por qué el entre otros? Recordemos que los entre otros o los motivos para la deducción los marca el Código de Comercio y son actos muy diversos los actos de comercio. Por eso pone entre otros, no pueden englobarse una lista de los actos de comercio que se pueden deducir. Por eso la Suprema Corte dice, de ahí que es un concepto enunciativo y no limitativo. Y aquí hay algo muy importante. La Suprema Corte dice que exige que su significación financiera más que jurídica se analicen. Esto quiere decir que si me sale muy caro cobrar, tengo una imposibilidad práctica de cobro. ¿Por qué? Porque los objetivos del Código de Comercio establecen, uno, que son actos de buena fe, y por otro lado, las empresas se constituyen ¿para qué? Pues para obtener utilidades. Y si me sale muy caro cobrar, entonces tengo una imposibilidad práctica de cobro. Por eso habla de su significación financiera más que jurídica, para determinar de manera razonable y congruente. ¿Por qué? Porque son actos de buena fe. No tengo que ser exhaustivo. Tengo que ser razonable y congruente la imposibilidad práctica de cobro, ya que puede haber casos distintos a los específicamente señalados en la fracción 15. Se refiere al inciso A y al inciso B. Esto es lo que dice la Suprema Corte de Justicia. Por eso, el entre otros que nosotros estamos manejando es el poderles dar un certificado público que les avale la imposibilidad práctica de cobro, que lo dictamine la imposibilidad práctica de cobro. ¿Por qué? Porque les estamos entregando un documento incuestionable, porque es un certificado público y el Código de Comercio establece en su artículo 1292 que los instrumentos públicos hacen prueba plena ante cualquier autoridad, aunque se presenten sin citación del colitigante, es decir, cualquiera lo puede hacer. Por eso, al entregarles este dictamen, ustedes van a poder deducir todos sus créditos sin tener que demandar, sin tener que notificar, sin tener que meter a buró de crédito, todo. El dictamen también salvaguarda los derechos de cobro de su crédito, es decir, pueden deducir el crédito y pueden seguirlo cobrando.
Además, algo muy importante, su cliente no se entera de que ustedes deducen el crédito. En consecuencia, no le acercan relaciones comerciales, no ponen en riesgo una relación comercial. Las cartas de crédito, como ya lo vimos, no son válidas ante la autoridad. El beneficio financiero de deducir un crédito es recuperar el 40% del valor de lo que no pude cobrar y reducir el impacto de la cartera para el cálculo del impuesto sobre el activo, que eso también me cuesta. Los beneficios que tenemos al reducir un crédito es limpiar la cartera, eliminar reservas, no solo de riesgo, sino también de JEBs, reducir costos de tiempos de proceso de obtener los elementos necesarios para la deducción, porque estos certificados públicos se los entregamos a más tardar en una semana. No lastiman relaciones comerciales, agilizan una mejor administración y es rápido y práctico. Solo se requiere un estado de cuenta, no hay necesidad de entregar contrato, factura, nada, solo un estado de cuenta. Ahora miren este panorama. En 2020 tuvimos un incremento, una caída del 9.2% del Producto Interno Bruto, más de 6 millones de empleos perdidos, 1.5 millones de tarjetas de crédito canceladas, falta de pago de compradores en 9 de cada 10 empresas, 35,000 empresas cerraron sus puertas o quebraron definitivamente. Los impagos de las empresas mexicanas crecieron en un 30%, esto es decir, cartera vencida. Mi pregunta para ustedes es, ¿ya la cobraron? El 51% de las empresas mexicanas presentan cartera vencida. En 2021 tuvimos una inflación del 7%, un 3% de recuperación económica donde el pronóstico era tener una recuperación del 6%, apenas la mitad. Para 2022 se espera una estimación de crecimiento económico del 2% apenas, donde Estados Unidos y países del primer mundo van a crecer 6%. América Latina en general va a crecer 3%. México va a crecer menos que el global de América Latina. Desde 2019 el gobierno no fomenta la inversión en el país. Por eso es que no hay crecimiento económico en este país. ¿Habrá cartera vencida o incobrable? Pues por supuesto que sí. Tenemos más de 22 años con esta práctica del entre otros y con puros casos de éxito. Pertenecemos a la mayoría de las asociaciones de crédito del país y todo nuestro esquema, entre otros, está aprobado por las principales empresas auditoras y fiscalizadoras del país como PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young, Deloitte, Ruiz Amarripa, Baker & McKenzie, Basham, Moore Stephens, entre muchas otras. Es un procedimiento 100% legal, 100% seguro. Por esa razón, es que les invitamos a acercarse a nosotros para poderles ayudar a deducir sus créditos, que ustedes puedan maximizar la rentabilidad y en su retorno de flujo de caja. Yo le llamo exprimir la jerga. ¿Por qué? Porque recupera dinero de donde ya no se pensaba que se iba a poder cobrar. En este orden de ideas, la reforma fiscal obliga a recomponer la forma de cobrar en el país que venía dándose hasta el 2021. Hay que hacer definitivamente algo diferente para que su cartera pueda tener un buen resultado. Hay que establecer instancias de cobro, tiempos de cobro, procesos de cobro y seguirlos al pie de la letra de acuerdo a su empresa y a su mercado. En promedio, una empresa turna una cuenta para recuperación extrajudicial cuando cumple un año de antigüedad. Eso ya no es factible a partir de ahora, porque no van a poder demandar, porque les va a salir muy caro. Todo lo que hagan en esta antigüedad les va a resultar incobrable. Por eso tienen que tomar medidas y recomponer su forma de cobro para poder acortar sus tiempos de gestión y poder realmente cobrar antes de que el deudor desaparezca o se quede sin dinero. Con esta reforma, ustedes tienen, y todas las empresas, tienen que profesionalizar los esquemas de cobro de manera obligada, como lo acabo de mencionar. Hemos diseñado diversos esquemas de cobro preventivo y correctivo para apoyarlos a ustedes en su recuperación.
los que estamos aquí en este panel tenemos servicios que van a ayudar a sus empresas a incrementar su rentabilidad de una u otra manera, tanto en lo preventivo, tanto en lo correctivo, de manera tecnológica, de manera operativa, de manera estratégica y con conocimiento sobre todo. Esto es lo que hacemos. Les agradezco mucho esta charla y espero que haya resultado interesante para ustedes. Muchas gracias, Lalo. Yo creo que es un tema súper interesante, ¿no? Y yo mismo tengo algunas preguntas que te podría hacer, pero voy a comenzar leyendo algunas de las preguntas que están haciendo, si te parece. Sí. Carlos Hernández nos pregunta que si, por favor, podrías reiterar cómo se extiende una carta pública de no cobranza y qué requisitos debe llevar sustento legal. Me imagino que se refiere a qué sustento legal es eso. Se refiere a los certificados. Es lo que yo creo. Sí, a los certificados que mencionabas, yo creo. Bueno, los certificados que expedimos nosotros son certificados públicos, expedidos por un fedatario público que además es un perito evaluador en materia mercantil, por ley federal. Por esa razón es que el certificado que les entregamos tiene un concepto, un carácter de dictamen. El término técnico de ese documento que les entregamos es un avalúo para efectos fiscales. Como se expide por un perito evaluador dotado de fe por ley federal, es un documento incuestionable, es decir, vale ante cualquier autoridad. Lo más importante, o lo segundo más importante, es que como lo expide un perito evaluador dotado de fe, la carga de la prueba de la demostración de la imposibilidad práctica de cobro se quita de su compañía y se le pasa al perito, al fedatario. Es decir, si los llegaran a revisar a ustedes, la autoridad, en lugar de reclamarles a ustedes y decirles, oye, esto no te lo acepto, o por qué lo hiciste, lo que hace es, a través de una misiva, preguntarle al perito el porqué de su dictamen. Y el perito debe de contestar de la misma manera a la autoridad. Entonces, ustedes quedan totalmente protegidos. Es un documento muy valioso. ¿Alguna otra pregunta? Esta me la mandaron directo a mí y se refiere a que mencionaste que se podían hacer deducibles los créditos y los préstamos. Yo creo que se refiere a los préstamos. Sí, ¿A qué es tipo de correcto. préstamo se refiere? A cualquier tipo de préstamo, un préstamo personal a un empleado, un préstamo a un cliente, un préstamo a cualquier tipo de préstamo. Les pongo un ejemplo. Una empresa tiene contratados a sus transportistas y a los transportistas, para que les den el servicio, les anticipa pagos. El transportista en un momento dado simplemente se fue y desapareció. Entonces, ese dinero que le dieron por anticipado a ese transportista fue un préstamo y al no poderlo recuperar, se deduce a través del certificado. Puede ser, como mencioné, préstamo a un empleado, puede ser préstamo a una empresa filial, una empresa, una intercompañía, puede ser un préstamo de cualquier carácter. Perfecto. Margarita, ¿me ayudas viendo? Creo que mandaron ahí en el chat otra pregunta. Con mucho gusto, Ana González, muchas gracias por tu pregunta. Dice, ¿se puede deducir una cuenta incobrable por la vía de prescripción? Sí, pero hay que saber el tiempo que tiene
la cuenta para prescribir. Los términos de prescripción son diversos. Por ejemplo, una factura pues tiene 10 años de vida. Hay que esperar 10 años para poderla deducir por prescripción. Ok. Pero eso ya cambia mucho el escenario, ¿no? 10 años de Claro, vida. Claro, claro. muchísimo. Sí. Tenemos otra pregunta de Carlos Hernández, y esta ya es como una pregunta muy específica, Eduardo, porque nos dice que ¿qué costo tiene el certificado? Bueno, en términos generales, y eso depende de la complejidad de cada caso, pero en términos generales, el costo sería entre el 7 y el 10% del importe a deducir. Esto, respondiendo de manera más específica, suponiendo que el costo del certificado sea del 7% a deducir, la factura que se entrega por la deducción que se realiza, por el costo de ese 7%, es deducible para las empresas porque la deducen contra el gasto. En consecuencia, van a recuperar lo que están pagando por el servicio de deducción. Lo que las empresas pueden deducir es el 40% del valor del crédito. Y el 7% del valor del crédito equivalente al impuesto que se puede recuperar es aproximadamente entre el 15 y el 18%, es decir, de lo que cobran, de lo que van a recuperar les costaría el 18%. Y eso lo va a recuperar deduciendo la factura contra el gasto, por lo cual este servicio se paga solo. Ujú, ujú. Hay otra Muy pregunta bien. de Hugo Esquivel. Gracias, Hugo. Los préstamos corrientes entre empresas donde el accionista es el mismo dueño de todas las empresas, ¿aún así se puede realizar la deducibilidad con ese certificado? Si es así, ¿cumple cabalmente con todos los requisitos de deducibilidad en materia de ISR? Claro, sí, definitivamente es deducible y cumple Ok, con todos los requisitos. y con ese certificado, de acuerdo. Perfecto. Pues creo que ya respondimos todas las preguntas. No sé si hay algún comentario de parte tuya, Margarita, antes de que lleguemos al No, final. yo sé que les tenemos una sorpresa porque también se han ido bajando de participación en el sentido porque tienen otras cosas. Es que este tema es tan amplio y además de que pues no queremos cometer errores, qué mejor que haya una persona con la experiencia, como es el caso de Eduardo, que pueda apoyar para el entre otros, porque eso se me parece padrísimo el que haya desmenuzado el entre otros. Y entonces, a lo mejor yo sé, Leonel, te voy a dejar a ti que le diga la sorpresa a nuestros participantes, pero quise adelantarme y porque además los apoyamos, pueden segmentar aquellos que a lo mejor sean menores de 100,000 pesos, ni siquiera entrar a que nos jalen energía, o sea, el apoyarlos implica ser productivos, disminuir esas cargas de trabajo mentales y administrativas y obtener, de lo que se pueda deducir, obtener la utilidad para la empresa. Sí, efectivamente. Lalo, ¿quieres hacer algún comentario antes de que les digamos la sorpresa a todos, antes de que se desconecten? Bueno, nada más decirles un postulado muy importante de calidad. Recuerden, nosotros nos dedicamos o lo que estamos enfocados es que ustedes hagan las cosas de manera correcta y conozcan toda la amplitud que tienen para poder hacerlo, porque no nada más hay una forma de hacer las cosas, hay varias para poder generar una rentabilidad mayor. Por eso este principio de calidad establece que medir es conocer y permite controlar. Si no se mide, no se puede mejorar. Entonces, les invitamos a que ustedes
se profesionalicen en estos aspectos, en estos temas que les vamos a estar participando, para que ustedes puedan controlar de mejor manera sus procesos y en consecuencia puedan mejorarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias Lalo. Y pues sí, como dijo Margarita, les tenemos una sorpresa. A todos los que asistieron al webinar y que se quedaron hasta el final, les vamos a regalar, les vamos a regalar 1 hora de consultoría con cualquiera de nosotros 3, ¿ok? Ya sea con Margarita Chávez, que especificó que se dedica a la parte de informes de crédito, de seguro de crédito, e incluso algunos casos de cobranza. Con Eduardo, que es especialista en la parte de todos los temas de cobranza, incluso en capacitaciones, ¿ok? O conmigo, que es la parte de Inóxico, donde lo que hacemos es aplicar la parte de Big Data y analíticos a su cartera de cuentas por cobrar, ¿ok? Entonces ahí está la sorpresa. Solamente es necesario que nos escriban. Si no tienen nuestros datos, les vamos a hacer llegar un correo electrónico con toda nuestra información. Veo que ahí están los datos de Lalo. Lalo, si quieres, puedes decir tu información, por favor. Nos pueden escribir, el correo electrónico es ecu@acyc.com.mx. Ok. Y con Margarita. gusto les atendemos. Es info@margaritachavez.mx. Y el mío es leonelf@inoxico.com. Espero que todos hayan disfrutado la sesión. Ha sido un placer. Muchas gracias, Lalo. Una información muy importante. Yo creo que fue como ir a una clase, pero una clase que le voy a poner práctica y a sacarle mucho provecho. Estoy seguro que sí. Ojalá los participantes nos puedan, o los asistentes nos puedan dar sus comentarios, una calificación del tema y también de qué otro tema les interesaría que pudiéramos hablar. Y con mucho gusto lo preparamos. Muchas gracias, Lalo. Margarita. Muchas gracias nuevamente. Feliz año a todos, que sea muy memorable para ustedes y sus familias. Y estaremos dando charlas a lo largo del año. Les agradecemos mucho su atención, les estaremos avisando y los esperamos en la próxima. Muchas gracias a todos. Claro que sí, gracias. No se pierdan las siguientes sesiones. Gracias a todos por estar aquí. Hasta luego. Muy buenas tardes. Nos vemos. Gracias, bye.